Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles el día de hoy. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Comienza la transición en Venezuela. Pasado el mediodía, hora local en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo este juramento ante la multitud que se reunía allí frente a la tarima que había sido instalada. Asume las competencias del Ejecutivo ante la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Juan Guaidó se comprometió como presidente interino a iniciar el proceso para la restitución de la democracia y la convocatoria a elecciones libres. Asumir formalmente las competencias. Ha sido un día importante, un día que ya muchos califican de histórico para Venezuela. Un día con el que muchos venezolanos habían estado soñando, sobre todo en el transcurso de las últimas semanas, cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de que, basado en los artículos de la Constitución 233 o el 350, el presidente de la Asamblea Nacional asumiera la presidencia interina de Venezuela. Él mismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y las fuerzas políticas de Venezuela invitaron a esta concentración el día de hoy, que no solamente se realizó en la capital de Venezuela, sino en muchísimos, por no decir que en todos los estados del país y en todas las ciudades donde había presencia de venezolanos. Fue una convocatoria con una asistencia multitudinaria. Pocas veces hemos visto la cantidad de gente que vimos hoy. Ahí tienen una imagen, un plano abierto. Eso es Caracas. Esa misma cantidad de gente la vimos en Táchira, la vimos en Barquisimeto, la vimos en Valencia, en Maracay y en muchas otras ciudades del país. Quiero saludar en nuestros estudios en la tarde de hoy a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, coordinador del Partido Primero Justicia. Julio, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias, Daniel. Ha sido un día, para quienes somos venezolanos, no puedo decir que no ha sido absolutamente emocionante, emotivo, porque Venezuela se está jugando la democracia y la libertad. ¿Qué significa, antes de entrar al juramento y a todo lo que ha pasado desde allí, solamente la convocatoria que hemos visto el día de hoy? Bueno, significa tantas cosas, Dania, de verdad. Es difícil poder expresarlo en palabras porque es un sentimiento al final, todo lo que uno puede sentir, no solo en Venezuela, sino en todas partes. En Colombia, en toda América Latina. Ayer comenzó en el Asia manifestaciones contra Maduro. Y creo que una de las cosas que yo como venezolano quiero transmitirle a quienes de alguna manera están viendo esto a distancia es que es increíble la lealtad del pueblo venezolano a sus principios, la dignidad del pueblo venezolano, que cuando se pensaba ya que todo el mundo estaba desinflado, entregado, metido en la crisis, la gente se levanta, como lo hizo hoy, como lo hizo hace pocas horas, cuando un grupo de guardias nacionales se declaró en rebeldía. De manera que ahí hay una energía que ni se compra ni se vende, digamos, por todo el chantaje del gobierno y el totalitarismo, sino que está allí, se puso de pie Venezuela, y se puso de pie Venezuela en algo que hablamos la última oportunidad que estuve acá, que es esa unión tan extraordinaria que agradecemos tanto
de las democracias y los países libres que nos acompañan, se ha unido ya definitivamente con el pueblo venezolano, esas dos fuerzas, y creo que estamos en una cuenta regresiva que no tiene vuelta atrás y que va a significar para todos los venezolanos un nuevo capítulo maravilloso del cual nos vamos a sentir orgullosos porque el pueblo es el protagonista real de esta lucha de tantos años. Tenemos que asumir, Julio, que en este momento Venezuela tiene dos presidentes en paralelo, aunque uno usurpa el poder porque no es producto de unas elecciones y así lo ha reconocido la comunidad internacional. En todo caso, está ejerciendo las funciones de presidente, y me refiero a Nicolás Maduro, y un presidente encargado, finalmente juramentado ante el pueblo de Venezuela y ante otras autoridades de la Asamblea Nacional. Sí, se trata de algo muy concreto, pero hay que entenderlo de manera profunda. Se trata de que en Venezuela hay un dictador que se ha convertido en un carnicero de los más violentos dictadores de la historia moderna. Ese es Nicolás Maduro. Pero hay al mismo tiempo un presidente que nace de la soberanía de un parlamento que es el único órgano que el mundo entero reconoce, del rescate de la Constitución, que es nuestro escudo para lograr que en Venezuela haya libertad, y sobre todo de la fuerza y del apoyo internacional y del pueblo venezolano. Ahora, esto es simplemente el primer paso. Ahora toca lo más importante. Lo más importante es lograr que con esa fuerza que hoy se demostró en Venezuela, con ese compromiso con la libertad, la democracia y el progreso, con ese apoyo internacional, con esas variables que estoy diciendo, esa fuerza unida logre sacar de la usurpación del poder a Nicolás Maduro. Es decir, hoy logramos algo enorme, pero la tarea todavía hay que completarla y no se completará hasta que todos estos actores, los apoyos internacionales, el pueblo venezolano, la Asamblea, Juan Guaidó, todos unidos, logremos sacar a Nicolás Maduro en el poder. La buena noticia es que no hay manera que Maduro permanezca en el poder. Esto es un momento irreversible, no hay retroceso y es una decisión del pueblo venezolano y de los países libres que apoyan al pueblo venezolano en este momento. Mientras todos esos factores confluyen para lograr la salida de Nicolás Maduro, la pregunta es ¿qué va a pasar con Juan Guaidó? Primero se dijo que había ingresado a la Embajada de Colombia, se ha desmentido posteriormente, pero lo cierto es que sabemos que en el Ministerio Público se estaban estructurando por lo menos las órdenes para capturar a Juan Guaidó. Eso es una realidad. Más tarde, más temprano, pero sabemos perfectamente que sobre eso va el Ministerio Público. Mira, yo para tratar de explicar lo mejor que pueda una situación que es difícil, yo lo pondría en estos términos. Hay una postura tomada por el mundo y por Venezuela. En este momento, quien tiene de alguna manera la pelota en su cancha se llama Nicolás Maduro. Él tiene que decidir qué va a hacer en términos de si abandona el poder por las buenas o si él se atrinchera siguiendo un guión cubano y piensa que él puede quedarse por las malas en el poder. En ese caso, yo no tengo dudas que la presión sobre la cúpula militar, la presión sobre Cuba, que es quien está dando las órdenes en Venezuela, y la presión sobre el cogollo, sobre la cúpula del gobierno, que es Nicolás Maduro y Cilia Flores y los hermanos Rodríguez, va a ir creciendo a tal nivel que ellos no tienen otra opción que irse del poder, que fracturarse y desencadenar una transición en Venezuela. ¿Qué viene ahora? Ese proceso de buscar o la oportunidad a una transición ordenada o la presión, porque Maduro lo escogió así, a una transición que tenga que hacerse simplemente por el uso de lo que significa lograr que se imponga con la fuerza del pueblo y de la democracia del mundo esa transición. Eso es exactamente lo que vamos a vivir en los próximos tiempos, que espero que sean cortos, pero va a ser una batalla muy dura, de mucha presión, de mucha violencia por parte del gobierno, pero que va a encontrarse a un país firme, a una asamblea firme y a un Juan Guaidó firme en el compromiso que adquirió hoy con Venezuela. Como la pelota está en la cancha de Nicolás Maduro, eso acaba de señalar Julio Borges, la primera reacción de Maduro en esa
convocatoria que también se había hecho para hoy por parte del oficialismo, Nicolás Maduro habló en el Balcón del Pueblo. Y su primera reacción ante la juramentación fue esta. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales. Y yo le vuelvo a preguntar al pueblo, a todo el pueblo, ¿quién elige al presidente de Venezuela? ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente? ¿O es el pueblo venezolano quien elige a su presidente? Claro, más pequeño le pasa. Totalmente. Puede, comentábamos con Julio, una particularidad antes de entrar en la pregunta y la hago pública, ¿no? Cuando Maduro habla desde el Balcón del Pueblo y no en la Avenida Bolívar, es porque el grupo de gente es más pequeño, es el que cabe ahí. Hay una toma cerrada, pero quienes conocemos ese lugar sabemos perfectamente que tiene una dimensión particular. No, y hay otro factor que puedo asegurar que jugó un papel allí, que es el factor del miedo. Maduro ha podido ir a la Plaza Oliari, que queda a 1 o 2 kilómetros del Palacio de Miraflores, pero tengo total convicción que el miedo que tiene Maduro, simplemente de salir más allá de la guarida en la cual está, que es el Palacio Presidencial, hace imposible que él pueda dar la cara en este momento. Por eso, frente a un gobierno que está técnicamente caído, que ha perdido todo el apoyo interno y el apoyo internacional, vienen momentos de resistencia, de fuerza y de seguir presionando para que o haya una transición ordenada o simplemente logremos fracturar a la cúpula militar, al apoyo cubano y a la cúpula política y tener también un desenlace en Venezuela. Yo veo que ese camino es irreversible y es lo que se inicia en esta etapa a partir del día de hoy. Dos noticias hay hoy en desarrollo. Lo que ocurre en Venezuela y la llegada del Papa Francisco a Panamá, cuyas imágenes el avión acaba de aterrizar, tienen ustedes allí en pantalla, en primer plano, para la jornada de la juventud que va a realizarse. Más adelante hacemos un contacto con Jason Calderón, nuestro enviado especial, que está precisamente allí. Julio, ¿es Juan Guaidó un cualquiera? Como acaba de decir Maduro, no un cualquiera puede juramentarse. Mira, Juan Guaidó tiene toda la legitimidad que Maduro no tiene. Tiene toda la autenticidad que Maduro no tiene. Juan Guaidó tiene toda la valentía que Maduro no tiene. Juan Guaidó representa a un país que Maduro, lamentablemente, es una vergüenza nacional. De manera que para mí es muy claro. Venezuela habló hoy con un grito profundo en todos los rincones de Venezuela. Venezuela habló hoy desde el corazón. La energía que uno sentía hasta viéndolo por cualquier sistema, lo que sucedía en toda Venezuela, era contagiosa. Y lo importante es que nosotros podamos tener la convicción de que esa energía no se va a reducir, no se va a apagar, todo lo contrario, va a crecer. Va a crecer porque hay una decisión de todos nosotros, los venezolanos, y de todos nuestros aliados. Y lo que queda es seguir en estos pasos finales, que como siempre, son los más fuertes, son los más duros. Es la historia la que habla también en estos casos y sabemos que estos pasos finales son así, pero puedo decir con total convicción que nosotros vamos hacia una transición en Venezuela. Julio, viene, creo que después de la juramentación, lo que ha sido también la noticia del día, y es el anuncio que hiciera Nicolás Maduro de la ruptura de relaciones con los Estados Unidos. Escuchemos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! En este día histórico de liberación, en este día histórico
de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. 72 horas para que todo el personal se retire. Y ahora vamos a una situación absolutamente inédita. Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, que se ha juramentado el día de hoy, ha enviado en paralelo una comunicación solicitando al personal de la embajada que no se retire a las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Allí lo tienen en pantalla. Por la presente y en calidad de los poderes que me otorga la Constitución, comunico a todos los jefes de misión diplomática y a su personal acreditado en Venezuela que el Estado desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país. A tal efecto, les insto a desconocer cualquier orden o disposición al respecto que contradiga el firme propósito del poder legítimo de Venezuela. Julio, esto es una situación inédita. Yo le consultaba a un experto en relaciones internacionales antes de comenzar el programa y voy a decir textualmente lo que me dijo. Entramos en territorio desconocido. Esto es inédito. Bueno, obviamente es una situación que no es nada convencional, pero que tiene unos fundamentos muy sólidos, que son la defensa de los valores. Una de las cosas por las cuales nosotros como venezolanos tenemos que sentirnos muy orgullosos dentro del país y muy agradecidos con las democracias, es que la batalla que se está dando es una batalla por valores, el valor de la libertad, el valor de los derechos humanos, el valor de la justicia, el valor de lo que significa una democracia fuerte. Y eso no tiene fronteras, y es lo bonito de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, sí quiero subrayar que esa decisión que ha tomado Maduro de romper supuestamente las relaciones con Estados Unidos, vamos a ver cómo se materializa, no es otra cosa que un guión que le han dado desde Cuba. Yo quiero ser muy claro en esto. Nicolás Maduro, hoy por hoy, ya no es otra cosa que una especie de muñeco ventrílocuo de lo que le digan en La Habana. Maduro está rompiendo en este momento con los Estados Unidos, pero resulta que el 75% del ingreso de Venezuela proviene de los Estados Unidos. Resulta que en este momento Maduro está rompiendo con los Estados Unidos y él sabe, y por eso ha estado pidiendo diálogo de manera absolutamente arrastrada en los últimos tiempos, él sabe que en este momento él no tiene sino solamente la dependencia de Cuba y de la cúpula militar. De manera que Maduro, como sucede también en este tipo de dictaduras cuando están cayendo, ha comenzado también el momento de los errores. Y estas dictaduras también se terminan de caer por los errores. Y estos errores van a terminar en un desenlace también. Si el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de todo lo que significa América Latina Unida a través del Grupo de Lima comienza la presión que debe comenzar, yo estoy absolutamente seguro que no hay manera que el gobierno de Maduro pueda sobrevivir y esa dictadura tiene que cesar inmediatamente y la usurpación, que es toda la fuerza que hoy el pueblo, la Asamblea y Juan Guaidó están presionando junto con el mundo, va a tener como desenlace la democracia del país. ¿Para qué? Para ir a unas elecciones libres. Al final la discusión aquí es tener la oportunidad de quitar al usurpador para ir a unas elecciones libres y que Venezuela pueda reconstruirse en paz, en futuro, en progreso y que podamos ser una sola Venezuela. Luego de los anuncios que hiciera Nicolás Maduro, regular que se tomen medidas recíprocas. Uno de los primeros en reaccionar muy activo en redes sociales desde ayer es el senador republicano Marco Rubio, que hace un llamado a la diplomacia estadounidense a través de Twitter. Pide al Departamento de Estado expulsar a todos los diplomáticos de Maduro en los Estados Unidos y reconocer a los nuevos diplomáticos y embajadores nombrados por el presidente legítimo Juan Guaidó. Tenemos el reconocimiento, además del presidente Donald Trump previo a esto, a la legitimidad de Juan Guaidó. Y así han venido igual, Julio, otros gobiernos haciendo este reconocimiento. Argentina, Perú, Canadá. México aún reconoce al gobierno de Maduro y Bolivia acaba hace poco de decir que ellos, por supuesto, siguen acompañando a Nicolás
a Nicolás Maduro. ¿Esta es la presión a la que te estás refiriendo? Absolutamente. Y que tiene esa dimensión, Idania, también regional. No es solo el problema de Venezuela dentro de Venezuela. A toda la región tiene una repercusión enorme. Hoy por hoy, Colombia está sufriendo todo lo que significa también la dictadura de Maduro. Y eso tiene una implicación regional muy fuerte. No hay manera en que el ataque terrorista que hizo el ELN no se haya dado sin que haya tenido el visto bueno de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esos tres países están absolutamente articulados. Es como lo he dicho en otras oportunidades, tres borrachos que se sostienen uno a otro y que utilizan la violencia, en este caso el ELN, para tratar y continuar desestabilizando la democracia en toda la región. Tengamos seguridad que no es solamente el problema migratorio de millones de venezolanos que hemos salido del país, sino es el problema de la violencia y el terrorismo patrocinado por Cuba, Venezuela y Nicaragua, el crimen organizado, el tráfico de drogas, todo lo que significa destrucción de la democracia, del progreso y de la paz. Por eso es tan importante que en este momento se vea como un problema no solo nuestro, los venezolanos, sino que es un problema que significa su solución, la solución democrática de toda la región, desde arriba, desde México, pasando por Nicaragua, el Caribe con Cuba y Venezuela. Eso es lo que está en juego en este momento y lo que sucede allí va a impactar para bien en toda la región, sin lugar a dudas. Al final de este acto, la represión. Efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Bolivariana lanzaron gases lacrimógenos, perdigones contra los ciudadanos que se retiraban de esta concentración. Luis Alejandro Olaya tiene un informe, ha estado en las calles, está en las calles de Caracas. Hola, buenas tardes, amigos de NTN 24. Pues ha sido una tarde de represión, de enfrentamientos entre funcionarios policiales y manifestantes en la ciudad de Caracas, que luego de que culminara la marcha y el discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pues tomaron algunas de las principales calles y autopistas de la ciudad y pues se produjo este enfrentamiento en el que hemos podido observar a varias personas detenidas y otras tantas heridas. Sin embargo, aún no hay reportes oficiales de cuántos serían el número total, tanto de unos como de otros. Sin embargo, la represión ha estado bastante fuerte. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de quienes han participado en estas protestas en la calle. Aquí en esta marcha hay niños, señores, en esta concentración hay niños, mujeres, personas mayores. No es posible que esos policías, que también tienen madre e hijos, actúen de esa manera. No está aquí, me llamó esta mañana llorando porque él quería estar aquí. Y yo le dije, papi, yo salgo por ti, yo nunca salgo porque a mí me da miedo. Y le dije, yo salgo por ti, papi, no te preocupes, y aquí estoy por él, porque a él lo dejaron ciego. Amigos de la tarde, a esta hora continúan las protestas en la ciudad de Caracas, continúan algunas barricadas en distintas zonas, tanto del este como del oeste de la ciudad, y también algunos enfrentamientos con funcionarios policiales y manifestantes. A pesar de todo esto, pues el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentaba durante este discurso en la tarima principal de la marcha de este miércoles 23 de enero, ha asegurado que se debe seguir en la calle y ha hecho nuevamente un llamado a los funcionarios policiales y militares a que respalden al pueblo y a la Constitución. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Esto ha sido el día de hoy y esto ha sido en Caracas. Convulsa está Venezuela. Se habla de varios fallecidos, no hay cifras oficiales, se habla de fallecidos en el estado Táchira, también en el estado Barinas, donde, por cierto, la manifestación también fue multitudinaria. Barinas es el estado de la familia Chávez, recordemos ese detalle. Se habla de otros estados y de personas que han perdido la vida en la represión. Esto es lo que tenemos por delante, Julio, y quiero recordar algo. Las últimas 2 noches hemos visto también imágenes muy importantes en Caracas, en La Guaira, que es el estado Vargas, cercano a Caracas. Estas son imágenes de esto fue en San Félix, donde eso que están viendo, que se está prendiendo, es una estatua de Chávez que fue quemada en una plaza en San Félix. Hemos oído cacerolas como yo creo que hace mucho tiempo que no se oían, y no en la
amplitud de la geografía de la Gran Caracas, de un extremo al otro, en zonas populares donde nunca sonaron. Pero también hemos visto represión en las últimas 48 horas en estas manifestaciones. ¿Esto es lo que hay por delante, Julio? Bueno, lo importante es que entendamos que no se trata de que con ocasión de esto nació la represión, todo lo contrario, venimos de la represión. Lo que estamos viendo es un pueblo que se está rebelando a la represión. La represión está instalada en Venezuela desde hace muchos años y ha sido el único instrumento que tiene Maduro para tratar de estar en el poder. Allí no hay otro motivo para estar en el poder que no sea o el sometimiento del hambre, el sometimiento de deshumanizar a la sociedad, aplastarla, y el miedo al garrote, a la cárcel, a la violencia. De manera que no es que ahorita nació o apareció la represión, sino más bien que hoy lo que estamos viendo es un país que se rebela y que pierde el miedo. Más bien lo que a nosotros nos angustiaba mucho en toda esta construcción de buscar este apoyo internacional, de lograr que el país entendiera lo que significaba el 10 de enero y todo lo que se ha hecho en la Asamblea Nacional, era que se pudiera romper esa capa de miedo como se rompió en las últimas horas, como se va a seguir rompiendo y como tiene que llegar esa ruptura a los cuarteles, a la cúpula militar y al resto de Venezuela para que ese dique se rompa y se rompa completamente. Y ser muy claros, no es para que haya un golpe de Estado en Venezuela, todo lo contrario, es para recuperar a Venezuela de los golpes de Estado que ha dado Nicolás Maduro durante todos estos años. Y eso hay que decirlo con total claridad, que todo este esfuerzo es para recuperar a Venezuela de todos los golpes de Estado que ha hecho Nicolás Maduro, los cubanos y la cúpula militar. Yo creo que cuando Julio Borges dice hay un pueblo que se rebela, hay testimonios del día de hoy que explican esa fuerza, esa voluntad de rebelarse, ese decir hasta aquí. ¿Por qué los venezolanos han salido a la calle como lo hicieron hoy? Daniela Zambrano esta mañana hablaba con la gente cuando comenzaban a moverse en las concentraciones en la capital. Escuchemos qué decían. Queremos una Venezuela libre, que nuestros hijos y nuestros nietos regresen a Venezuela. Queremos ya salir de todo esto, estamos demasiado estresados y queremos que ya este gobierno caiga. Miedo me da quedarme en la casa, sinceramente. Más miedo me da a mí tener una Venezuela secuestrada para todo el resto de mi vida. Yo viví la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Y quiero ver la caída de esta dictadura también. Mis hijos todos están fuera del país y yo sigo luchando por Venezuela porque yo quiero que mis hijos disfruten de la Venezuela que yo disfruté. Eran testimonios que yo resumo de alguna manera. ¿Usted tiene miedo? No, miedo me da seguir viviendo como lo estoy haciendo. Yo creo que eso es lo que resume de una buena manera, Julio, el porqué de la presencia masiva de los venezolanos en la calle hoy. Totalmente. Y además que hay una realidad. En la medida en que todos rompemos el miedo, somos invencibles. Es decir, no es que una persona rompe el miedo, es un país entero rompiendo el miedo. Y esa fuerza, esa energía que se desata, como se desató hace pocas horas cuando la comunidad fue a apoyar a los guardias nacionales que se rebelaron, cuando vemos hoy que todo el país sale y rompe el miedo, es algo que sin lugar a dudas, de todas las cosas que hemos hablado, es la más potente, la más fuerte, la más determinada y la que va a llevar, y por eso digo que son los protagonistas, a que haya ese desenlace en el país. Muchos pensarían que después de tantos años de lucha, los venezolanos se someterían, se quebrarían, todo lo contrario. Es increíble que hoy no podemos decir que la mejor concentración ha sido antes, cuando éramos más adentro o más fuertes o más medios. No, precisamente en este momento donde hay más venezolanos afuera, más sometimiento, más represión, hoy justamente hemos hecho la mayor manifestación de todos estos años. Eso significa que la fuerza del pueblo está allí, absolutamente rebelde y absolutamente decidida hasta que no haya un desenlace
no seguir, sino en la lucha como está haciéndolo en estas horas. Y una pregunta que se hacen muchos venezolanos, ya tenemos las imágenes, ahí estamos viendo el avión que ha trasladado al Papa desde la ciudad de Roma, el avión de Alitalia hasta Panamá. Va a comenzar a descender las escaleras en este momento, es el presidente Varela con su esposa que se acerca hasta la escalerilla del avión para recibir al Papa Francisco, que está descendiendo en este momento del avión que lo ha trasladado. Jason Calderón, y le pido unos minutos a Julio que está conmigo porque hay una pregunta que todos están haciendo y quiero hacérsela a él, que es saber qué ha pasado con Juan Guaidó y dónde se encuentra en este momento. Pero, Jason, ¿estás en línea? Así es, Idania, aquí estamos en vivo y en directo en las calles de Ciudad de Panamá. Ya el Papa Francisco llegando al aeropuerto de Tocumen, ustedes lo tienen en pantalla, haciendo este primer recibimiento por parte del presidente Juan Carlos Varela y su esposa. Realmente es un emotivo momento. Pisa suelo centroamericano el Papa Francisco. Mire ya cómo están las calles cerradas a lo largo de casi 30 kilómetros que va a recorrer el Papa Francisco. Va a estar un lapso en vehículo cerrado, luego unos 7 kilómetros en el papamóvil y posteriormente llegará a la Nunciatura Apostólica a descansar. Son miles de fieles los que se han acercado aquí a las calles para poder siquiera saludarlo en el papamóvil, Idania. Hay que Bien, es Jason Calderón que se encuentra allí en Panamá, va a estar a lo largo del recorrido del Papa Francisco el día de hoy y por supuesto cubriendo esta visita para la Jornada de la Juventud, que es la razón que lleva al Papa Francisco hasta la ciudad de Panamá. Por cierto, y aprovecho que tengo aquí a nuestro invitado, ¿no ha sido el Papa Francisco lo más claro o lo más contundente en relación a Nicolás Maduro, a la violación de derechos humanos en Venezuela o en Nicaragua, por ejemplo? Bueno, yo te digo, Idania, que yo tuve la oportunidad de hablar en privado con el Papa Francisco sobre el tema venezolano y pude ver a una persona, a un líder, a un ser humano absolutamente golpeado por la tragedia que vive nuestro país, de alguna manera contrariado porque, como él mismo lo relató, actuó de buena fe, pensando que se podía lograr una solución y sintiendo que había un total fraude a lo que significó esa buena fe. Y creo que por eso, a partir de allí, la Iglesia ha tomado distancia. Cuando digo la Iglesia me refiero al Vaticano, a lo que representa el Vaticano como símbolo de la Iglesia, no así nuestros obispos venezolanos que han estado en una posición, por supuesto, de absoluto compromiso con el país. Y creo que el Papa Francisco, al final, está muy claro en lo que pasa en Venezuela. No apoya, obviamente, lo que sucede en Venezuela, pero en un momento dado se involucró y salió de alguna manera maltrecho. Todo lo que fue su posición, la de los obispos, que actuaron en ese momento buscando una solución en el país. Y una última pregunta, Julio. ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó? ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿A buen resguardo? Sí, mira, yo creo que, bueno, ahí salió esa información que ya se desmintió y se aclaró. Juan Guaidó, yo pude hablar con él esta misma tarde. Es una persona que está absolutamente consciente de lo que está haciendo, sabe que tiene que llevar esta tarea. A mí me recuerda un poco Juan Guaidó lo que es esa famosa película de la cual soy fanático, se llama El Señor de los Anillos. A Juan Guaidó le tocó en este momento... Todos tienen una saga. Como Frodo le tocó la saga de llevar el anillo, lo está haciendo muy bien y precisamente la historia te coloca en estos momentos en los cuales tú tienes que escoger entre el deber, la heroicidad, tu patria, y él escogió por esos valores, sin lugar a dudas. Quiero agradecer a Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy, en lo que ha sido en la apertura del programa y en comentar esta juramentación que había sido esperada, presionada. Habían dos bandos en pugna, Julio. Hay un sector dentro de la política venezolana que pensaba que era mejor juramentarse y había otro sector que decía que no. ¿Era el momento? ¿Eso quizás llevó a esta decisión de hoy?
Bueno, yo creo que la decisión que estaba, digamos, la discusión que estuvo planteada y que era válida, era el ir a una figura, llamémoslo así, de gobierno completo paralelo o no hacerlo, pero lo que sí estuvo claro, y la Asamblea lo aprobó de manera unánime, fue la activación de lo que hoy pronunció Juan Guaidó, artículo 233, artículo 333 y artículo 350. Es decir, Venezuela no tiene presidente, el Parlamento le corresponde como órgano legítimo asumir esa situación de hecho y al presidente del Parlamento le corresponde llevar este barco en esta transición a lo que queremos, terminar la usurpación y que todos los venezolanos tengan la capacidad de elegir con libertad cuál es su futuro. También estamos nosotros en Washington en vivo y directo con Antonio Ledesma, a quien ustedes ven en pantalla. Antonio, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, para saludarte a ti, Dani, a todos los televidentes. Un abrazo a Julio, con quien estuve en estas últimas horas en Brasil y también en Colombia. La gente que le preguntaba a Julio por Twitter o a mí por Twitter que cuánto costó el pasaje, que cuánto costó el hotel, bueno, yo creo que lo que está pasando en Venezuela no tiene precio y nuestro trabajito, nuestro aporte es ese, ir explicando ante los gobiernos del mundo por qué Juan Guaidó es el presidente legítimo del país, por qué se están realizando estos eventos institucionales que involucran a la soberana Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo en el exilio, la Fiscalía Legítima, los respaldos de la comunidad internacional que hay que saberlos canalizar. Y lo importante es que estamos viviendo el ocaso de una tiranía y cuando vimos hace algunos días a Maduro en el Palacio de Miraflores, yo diría que esos son los estertores de una tiranía arbitraria que tiene que pasar la página para abrir un ciclo que le permita a los venezolanos transitar por una ruta de prosperidad, de paz, de armonía. Y eso está implícito en el mensaje que ha venido dando Juan Guaidó desde el 5 de enero, cuando juró como presidente de la Asamblea Nacional. Antonio, te pido que hagamos una pausa, que me permitas unos minutos para hacer una pausa. Despido a Julio, que ha estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Saludos, Antonio. Y ya regresamos con Antonio Ledesma para comentar también lo que ha ocurrido en Washington. A partir de ahora me voy al corte con las imágenes de su santidad el Papa Francisco, allí en territorio panameño ya. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Estas son las imágenes que nos llegan en vivo y en directo desde el aeropuerto, posterior a lo que ha sido la llegada a Ciudad de Panamá del Papa Francisco, quien hace presencia para la Jornada de la Juventud. Allí vemos ya está el automóvil. No, se nos había dicho con anticipación que el Papa no iba a hablar. De hecho, no lo ha hecho. Saluda a las personas que allí se encuentran. Vimos un automóvil, seguramente ya lo va a tomar para comenzar a cumplir la agenda y el recorrido que tiene previsto. Mientras seguimos con estas imágenes, regreso con la información en relación a Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fue el primero en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, o uno de los primeros. Nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia. Antonio Ledesma está precisamente en la sede de la Organización de Estados Americanos. Antonio, ¿vas a reunirte con el secretario general? Es siempre uno de los primeros en reaccionar, ha sido un gran apoyo a la causa venezolana. ¿Has conversado con él previo a lo que ha ocurrido o vas a hacerlo ahora? No, ya tuvimos una reunión ayer en la tarde cuando aterricé en Washington. Lo primero que hice fue venirme a la sede de la OEA, después del trabajo que cumplimos primero en Brasil y luego en Colombia, porque
Este era un triángulo muy importante para todo este proceso que se viene consolidando, teniendo como rutero a Juan Guaidó, y por lo tanto esta nueva conversación que en los próximos minutos vamos a sostener con el secretario general de la OEA tiene mucho que ver con el esfuerzo institucional que viene haciendo esta institución con otros gobiernos que ya se han pronunciado reconociendo a Juan Guaidó como presidente, y también el proceso de asumir la responsabilidad del nuevo embajador de Venezuela en la OEA. Vale la pena decir que el primer Twitter del 11 de enero, cuando después del mediodía se pronunció Juan Guaidó conforme al artículo 233, fue precisamente de Luis Almagro, reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero también el primer acto de gobierno de Juan Guaidó recayó en la persona de Gustavo Tarre Briceño, quien está con nosotros aquí en la sede de la OEA para esta reunión de trabajo con el señor Luis Almagro. ¿Qué va a pasar con el representante que hasta ahora ha tenido Nicolás Maduro dentro de la Organización de Estados Americanos? Lo tenía, pero que ya no tiene tampoco legitimidad, porque si Maduro no es reconocido como presidente de la República, si no tiene cualidad ni legitimidad de origen, tampoco tiene facultades para designar ministros ni designar embajadores. Todo lo que haga es ilícito, es nulo de toda nulidad. Maduro sale por allí diciendo que rompe relaciones con los Estados Unidos. En primer lugar, es como que si alguien que no esté casado dice que se divorcia de fulano o de fulana de tal. Si no está casado, ¿cómo se va a divorciar? Si no tiene legitimidad, si no es reconocido como presidente por todos estos gobiernos, ¿qué es eso de que va a romper relaciones? Por eso nos parece muy pertinente la comunicación que ya circula, firmada por el presidente Juan Guaidó, donde se les notifica, se les hace saber a las misiones diplomáticas que tienen su sede operativa en Venezuela, que se mantengan, que la voluntad que tiene el presidente Juan Guaidó es de restablecer plenamente las relaciones, de normalizar esas relaciones, y que la comunidad internacional, así como juega un papel importante en esta coyuntura de reconocimiento a la legitimidad de Juan Guaidó conforme a lo que está establecido claramente en la Constitución Nacional, también vamos a necesitar del apoyo, de la comprensión, de la solidaridad de la comunidad internacional para que ese gobierno de transición con espíritu unitario inicie también la etapa desafiante, gigantesca, titánica de reconstruir la República, sus instituciones y por supuesto la economía y el tejido social del país. Antonio, ¿qué días tenemos por delante los venezolanos? Es decir, ¿qué viene a continuación? Esperanza. Yo creo que la esperanza es como un camino despejado, que la gente no tiene ojos para estar deteniéndose ante los obstáculos. La gente quizás lo supera, porque aquí vale la pena destacar una palabra: persistencia. Venezuela y los venezolanos han sido persistentes, superar obstáculos, aguantar toda esta andanada de arbitrariedades. Un pueblo martirizado, un pueblo sumido en la pobreza, en la miseria, y ese pueblo ha aguantado, no se ha doblegado. Le quitaron el pan, le quitaron las medicinas, le quitaron el trabajo, pero no le quitaron la dignidad, como lo hemos venido diciendo reiteradamente en estos últimos años. Y esa dignidad y esa persistencia y esa esperanza y esa fe es lo que le permite al pueblo abrirse camino más allá de las piedras que se le colocan en el derrotero. Y creo que ese papel lo está cumpliendo cabalmente Juan Guaidó como timonel de la embarcación en este mar con tanta zozobra, con el deseo irrenunciable de llegar a puerto seguro. Ahora, ¿qué podemos esperar en estos días, es decir, por parte del régimen? Antonio, te hago la misma pregunta que le hacía a Julio Borges hace unos minutos atrás. En las últimas 48 horas hemos visto protestas importantes, significativas al caer la noche, cacerolazos en zonas populares donde esto no era posible hace un par de años atrás, pero también hemos visto represión, y esa misma represión también la vimos y la vemos en la tarde de hoy en varios lugares del país. Se habla de que varios venezolanos han perdido la vida. Es decir, esperanza, pero no va a ser fácil. No es fácil.
Cuando te parieron a ti, cuando me parieron a mí, nuestras madres tenían dolores de parto y me imagino que acusaban sufrimiento, pero al mismo tiempo era la alegría de traer vida. Yo creo que este sacrificio del pueblo es para traer vida. Tú hablabas hace algunos momentos con Julio del miedo. Yo creo que el miedo que pueda sentir ahorita un venezolano es el miedo útil, lo transforma en una herramienta útil, porque es el miedo de seguir viviendo así, de seguir respirando esta atmósfera contaminada de acechanzas. No va a ser fácil, pero creo que estamos mucho más cerca que ayer, que anteayer, de conseguir lo que tanto hemos venido aspirando en estos últimos años de lucha, que es la libertad de Venezuela. Que tú y todos los venezolanos que me están viendo en cualquier parte del mundo tengan la clara esperanza de hacer su maletica para regresar a la patria y contribuir a ese proceso de reconstrucción, porque como lo ha pedido Juan Guaidó, no lo vamos a dejar solo. Él necesita del apoyo de los 30 millones de venezolanos para que este proceso de reconstrucción sea posible en medio de todas las adversidades, pues tenemos un país quebrado financieramente, un país, digamos que en ruina, problemas de electricidad, problemas de carreteras, problemas en los hospitales. De allí que lo que aspiramos es que Maduro no siga metiendo el dedo en la herida, no siga martirizando a este pueblo, que entienda que ya no tiene posibilidades de seguir usurpando el poder y que lo mejor que puede hacer es un desagravio a esos venezolanos que él ha venido martirizando durante todos estos últimos años. Antonio Ledesma, gracias por estar con nosotros como siempre en NTN 24. Buena tarde. Un abrazo, Diana, y a ti y a todos los oyentes. Gracias, Antonio. Gracias. Igual para ti. Son las 4:58 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Allí continúan las imágenes de la llegada del Papa Francisco, que creo ha salido ya del aeropuerto. Lo estaba viendo montándose en el vehículo para comenzar a cumplir la agenda, como les decía hace unos minutos atrás. Jason Calderón va a estar en un lugar estratégico del recorrido del Papa Francisco. Allí vemos la caravana que ha comenzado a dejar el Aeropuerto Internacional de Panamá atrás para empezar su recorrido. Más adelante hacemos un contacto con Jason. Por ahora los dejo con estas imágenes, hacemos una pausa. Venimos con más en la tarde de hoy. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Son las 5:05 minutos en la costa este de los Estados Unidos, también en Panamá. Son las 6:05 minutos de la tarde en Caracas, cuya información está en desarrollo, la que viene de Venezuela, y ya vamos a retomarla. Pero antes, allí estamos viendo la caravana de su santidad, el Papa Francisco, que ha salido ya del aeropuerto de Tocumen para comenzar este recorrido y cumplir su agenda. Hacemos un nuevo contacto con nuestro enviado especial para esta cobertura, Jason Calderón. Jason. Hola, ¿qué tal, Idania? Muy buenas tardes. Pues es en un ambiente tenso, como usted lo comenta, en Venezuela, que el Papa Francisco llega a América Latina, llega a Panamá, pero aquí en Panamá todo el ambiente es de fiesta. Mire usted, la gente está abarrotada al lado y lado de las calles. Todas las vías de Panamá, más o menos unos 30 kilómetros, están así, con nicaragüenses, colombianos, venezolanos, incluso europeos que han venido para saludar y decirle al Papa Francisco bienvenido. La Jornada Mundial de la Juventud empezó ayer y hoy, justamente con la llegada del Papa Francisco, se pone mucho mejor. A este grito, los jóvenes empiezan a darle la bienvenida al Papa. Bueno, aquí tenemos un grupo de venezolanos. ¿Qué esperan los venezolanos del Papa Francisco? Bueno, esperamos tres cosas. En primer lugar, que ore mucho por nosotros los venezolanos, por la situación que estamos pasando. En segundo lugar,
que pueda pues hacer todo lo necesario legal y pueda apoyar también pues todos los procesos legales que hay en Venezuela. Y tercero, que apoya a la iglesia venezolana, que ha tenido clara posición y muy contundente también contra de todo lo que está pasando. ¿Qué vinieron ustedes a decirle al Papa? Bueno, aquí estamos todos como jóvenes viviendo esta experiencia de fe y llenándonos de ese Dios que es amor, de ese Dios que es joven, que también se da por los jóvenes y se dio en la cruz por todos nosotros. Y aquí estamos compartiendo la esperanza del pueblo venezolano, la esperanza de cada joven que a través de esta pantalla nos está viendo y que muchos hubiesen deseado estar aquí, pero por la misma circunstancia no han podido venir. Aquí estamos en representación de ellos y decirles que la esperanza puesta en Dios, Él es el único que puede y Él es el único que nos va a liberar y vamos a tener una Venezuela libre, una Venezuela de bienestar, una Venezuela de progreso. Sigamos hablando por aquí con la gente que ha venido a saludar al Papa Francisco, colombianos también muchos, y Dania, esta es una delegación grande. ¿Qué dicen los colombianos? ¿Qué esperan del Papa? Porque hace 3 años era la jornada en Polonia sobre la misericordia. Este año es sobre "He aquí la esclava del Señor, en mí según tu palabra". Es la respuesta que todos nosotros los jóvenes le damos a la Virgen María para que ella nos lleve a Jesús, pero sobre todo con ese espíritu de juventud. Que los jóvenes en el mundo entiendan y sepamos que en paz, pero sobre todo mucha comunión. Bueno, no solo peregrinos, también religiosos han llegado. Madre, ¿está emocionada por ver al Papa Francisco? Bueno, es un manifestar que la iglesia siempre es joven. Y la iglesia siempre es joven porque la iglesia se va renovando en el amor de Dios. No es solamente una juventud en edad, es una juventud de una iglesia que cada día va buscando, como María, cómo dar respuesta al querer de Dios y va caminando. Bueno, aquí, mire, ya llegó un grupo también de Boy Scouts y Dania, de todas partes del mundo. Llegan jóvenes justamente para saludar al Papa Francisco. El Papa Francisco va a estar llegando a un punto que se llama Hospital San Fernando y ahí va a montarse en el Papa Móvil y empezará a recorrer 7 kilómetros hasta la Policía Nacional. Si en la policía el Papa lo decide así, continuará en Papa Móvil hasta la Nunciatura Apostólica y si no, hará un traslado a un vehículo cerrado, puesto que el viaje desde Roma es bastante largo. Él hoy no tiene agenda pública, mañana se estará encontrando con el presidente de Panamá ya en visita oficial en el Palacio de las Garzas y nosotros por supuesto cubriendo esta histórica visita. El Papa Francisco pisa suelo centroamericano por primera vez. Comentarios en la tarde de hoy, la tarde en la que ha llegado el Papa Francisco a la ciudad de Panamá, donde ha comenzado su recorrido, lo tenemos en pantalla. Son las 6:10 en Caracas, Venezuela. Retomamos lo que ha sido información, se los dije al comienzo del programa que habían 2 informaciones en desarrollo en el día de hoy. Una tenía que ver con Venezuela y otra la llegada del Papa Francisco. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo decíamos en la primera parte del programa, juramentó como presidente interino de Venezuela. Daniela Zambrano, una de nuestras periodistas, envió el informe con todo lo que se registró en esta jornada, desde que comenzaba a primera hora hasta la juramentación. Hagamos este recuento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Así lo dijo en un acto multitudinario acá en la avenida Francisco de Miranda, donde miles de personas se concentraron tras protestar desde 10 puntos de la capital venezolana hasta acá. Precisamente la ciudadanía le pedía a gritos que lo hiciera y antes de culminar su discurso, pues así lo hizo. Veamos. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios lo premie, sino que os condenen. También anunció próximas acciones para el fin de semana, entre ellas consignar ante cada destacamento militar esa ley de amnistía y de garantías que se ha prometido para ofrecer garantías a aquellos civiles y militares que ayuden a un gobierno de transición. El fin de semana vamos a imprimir la ley de garantías, la ley de amnistía y garantías, y vamos a ir a cada alcabala, a cada puesto, a cada lugar donde esté un miembro de la familia militar. Los que tengan familia se lo van a entregar directamente y le vamos a entregar esa ley a cada ciudadano militar. Primer elemento que nos llevamos el día de hoy. Hoy también escucharán anuncios importantes y reconocimientos del mundo para el ingreso de la ayuda humanitaria. Y ustedes saben que eso va a ser un elemento adicional. Nosotros consultamos a los ciudadanos las razones por las cuales vinieron acá a acompañar a la Asamblea Nacional. En su mayoría nos decían estar hartos de no tener que comer, de las fallas en los servicios públicos y que exigían un cambio de gobierno. Mis hijos tienen que volver a Venezuela, mi familia tiene que estar aquí, Venezuela tiene que ser libre. ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! Miedo tengo yo cuando llego a mi casa, no tengo nada que comer, miedo me da cuando no tengo para pagar un pasaje, miedo me da cuando alguno de mis hijos o familiares se enferma y no tengo con qué comprar la medicina, miedo me da que yo como docente no puedo formar entes críticos y analíticos porque somos sometidos. Miedo me da cómo está la Venezuela, miedo me da que se están yendo todo nuestro futuro hacia otros países a pasar trabajo y necesidades, como mi hijo que se fue a Perú y así como todos los hijos de Venezuela. Participo en esto porque yo creo que llegó el momento de que Venezuela reaccione. No puede ser posible que estén destruyendo a Venezuela y nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Es la hora de salir de este gobierno y para eso tenemos que activarnos todos. Y queremos acabar con esta dictadura. Queremos que nuestros hijos, en especial a mi hija que se encuentra en Perú, que vuelva. Tengo 14 meses que no veo a mi hija gracias a esta dictadura. 20 años de excusas, 20 años de mentiras y todavía estamos hundidos. En el oeste de Caracas, la movilización opositora fue reprimida por la Guardia Nacional con gas lacrimógeno. No estamos haciendo nada. Usted no tiene nada. Detonando las primeras bombas lacrimógenas. Es la información que tenemos desde Caracas. Con ella volvemos al estudio. Y antes de la juramentación de Juan Guaidó, también la dirigente opositora María Corina Machado llamaba a los ciudadanos a mantenerse firmes en la lucha por el restablecimiento de la democracia venezolana. Hoy queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo lo que está ocurriendo en esta hora. Es la energía desbordante, las calles de Venezuela, todas las ciudades y pueblos, la gente ha salido a encontrarse. He recorrido Caracas toda la mañana, es impresionante como la gente sale en familia, lleva a sus hijos, a los nietos, a los abuelos, a los enfermos. Venezuela se encuentra toda en esta hora porque estamos aquí siendo protagonistas de este día histórico, porque vinimos aquí con Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Hoy cada venezolano asume su responsabilidad frente a la historia. De eso se trata, de esta enorme oportunidad que hemos estado construyendo y luchando durante tantos años en Venezuela. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que no estamos solos y sabemos además lo que nos espera. Era María Corina Machado. En nuestros estudios en Washington, cuando son las 5:16 de la tarde, quiero darle la bienvenida a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. Héctor, buena tarde. Gracias por estar aquí, como siempre, en un día tan informativo, tan noticioso como el de hoy. Tan histórico. Un gusto, Idania, estar contigo. Gracias por invitarme. Héctor, decía María Corina, para irnos con esta última frase que le escuchaba, sabemos que no estamos solos, pero la pregunta es, ¿está todo lo suficientemente claro? Para
muchos países sí, para muchos países democráticos, está suficientemente claro. Ya ha habido 10, 12 reconocimientos a la presidencia de Guaidó como presidente encargado de varios países de las Américas. Van a seguir países europeos, sin ninguna duda. Y además un abanico de países de centro derecha, de centro izquierda, básicamente una muestra del pensamiento democrático en las Américas. Le preguntaba a una amiga en común, Héctor, a María Teresa Belandria, en algún momento de la tarde, sobre esta situación que se estaba viviendo. Porque quería ilustrarme, es decir, entender. Ella me decía, es inédita, es una situación inédita. Entramos en una dimensión desconocida. Te pregunto a ti, ¿cómo manejar esta dimensión desconocida donde Nicolás Maduro rompe relaciones con los Estados Unidos y el presidente encargado, Juan Guaidó, le pide a las representaciones diplomáticas que nadie abandone el país? Bueno, esos son los conflictos de esta situación, de un presidente encargado constitucional y un presidente usurpador que todo el continente, con excepciones, ha reconocido como tal. Y que entonces veremos qué es lo que pasa, por un lado, en Venezuela, qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional y también qué es lo que pasa por el lado del chavismo, del gobierno usurpador, en este caso, y de qué manera se van a resolver estas contradicciones. Supuestamente, el presidente usurpador, Maduro, no tiene autoridad. Entonces veremos de qué manera van respondiendo a los diferentes llamados los países y también cuáles son los actos de gobierno del presidente encargado Guaidó. Va a necesitar no un gabinete completo, pero sí va a necesitar 2 o 3 ministros de manera urgente, un canciller, por ejemplo, para comenzar a trabajar con estos temas, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se va a relacionar el gobierno del presidente encargado Guaidó con los demás países en el exterior. Se especula que tendrá que empezar a nombrar embajadores en aquellos países que lo han reconocido como tal. Entonces es un momento muy fluido, sin ninguna duda, inédito, como decías, e iremos avanzando con ensayo y error, yo creo, ¿no? También para las decisiones que toma el presidente Guaidó será ensayo y error, porque no hay una hoja de ruta sobre una situación como esta, ni en Venezuela ni en la mayoría de los países de las Américas. Evidentemente, ensayo y error, eso se hace ante las situaciones inéditas. Yo quiero saludar también, se encuentra con nosotros en el estudio Andrés González, quien fuese el embajador Andrés González, quien fuera el representante de Colombia ante la Organización de Estados Americanos entre el 2012 y el 2018. Embajador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Neida, gracias. Quiero ir igual con esta pregunta que le hacía Héctor. Es una situación inédita. Usted está en el mundo diplomático. ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cómo manejar esta circunstancia? Bueno, lo primero que hay que establecer es que se rompió el silencio. La voz del pueblo venezolano está presente de manera contundente para reiterar la legitimidad de la única institución legítima, su Asamblea Nacional y su presidente interino. De manera que aquí tenemos una primera fuente de legitimidad, de autoridad. Sí. El segundo punto es que es natural, como lo ha dicho Héctor, que se den este tipo de disparidades. La primera expresión que debe esperarse es el de las relaciones internacionales, es decir, quienes han reconocido, quienes dan legitimidad al gobierno de Guaidó, pues tendrán que tener sus representantes. Esto tiene que ser algo recíproco y los siguientes pasos que obviamente se esperan en esta materia deben ser en ese sentido. El otro tema en estos hechos es la legalidad, la regulación. Pues la fuente de regulación es la misma Asamblea Nacional y desde luego el presidente interino, que ha fijado 2 caminos muy claros, con valores precisos: restauración de la democracia, retomar
lo más pronto posible el camino y los procedimientos que conduzcan a esa restauración democrática dentro de estándares internacionales, con participación de todos los actores políticos, con observación internacional y adelantar y recorrer los pasos de ese gobierno de transición. Embajador, fueron muchos años allí en la Organización de Estados Americanos. Quiero preguntarle, ¿alguna vez se ha presentado o se presentó, mejor dicho, una circunstancia como la que vamos a ver ahora, donde el representante de Nicolás Maduro, Samuel Moncada, hace vida en la Organización de Estados Americanos, pero que ya han dicho que por ser de un gobierno no reconocido e ilegítimo, pues quizás mañana sea su última asamblea? Y un representante nombrado el día de ayer por la Asamblea Nacional, el doctor Tarre Briceño, que va a llegar allí. Es decir, ¿alguna vez pasó esto? Bueno, lo primero que hay que señalar también es que esto es lo obvio, es lo coherente, es que la Asamblea General de la OEA, en su oportunidad, en esa última reunión, declaró ilegítimo el gobierno. Es decir, todo lo que derive de allí es igualmente ilegítimo, no puede haber reconocimiento, no se podrán recibir credenciales de ningún representante derivado de un gobierno plenamente ilegítimo y espúreo. Por el contrario, pues la OEA al mismo tiempo ha señalado que la institución de legitimidad es la Asamblea, que a la Asamblea hay que devolverle y garantizarle sus funciones y sus prerrogativas, y en consecuencia lo que venga de ella pues es lo que hay que aceptar y es lo que hay que reconocer. De manera que tenemos fuentes de legitimidad y fuentes de regulación normativa para el manejo, y esto es lo que funciona en las democracias. Funcionan las democracias, yo me imagino que todo el mundo tiene la misma curiosidad de pensar o de saber qué va a pasar mañana con dos representantes en paralelo. Es decir, hemos visto reuniones en el Pleno de la OEA en un tono bastante subido. Usted estuvo en muchas de ellas en relación a los representantes de Venezuela. Usted escuchó de qué manera se dirigían los representantes de Venezuela, entre ellos Delcy Rodríguez cuando era la canciller, cómo descalificaba a quienes intervenían. ¿Cómo se imagina usted que va a ser esto? No, lo primero es que solo se le puede reconocer representación al legítimo. Solo se le puede reconocer derechos al legítimo, voz, no se le puede autorizar la voz ni la presencia, sino única y exclusivamente a los representantes legítimos. Esa es mi interpretación, y en ese sentido tanto el secretario general como las mesas directivas de la organización deben hacer respetar esa línea. Todo lo demás es absolutamente fuera de la ley, de la norma, luego no debe tener representación. Pueden formar una algarabía, pero esa algarabía es espuria, serán gritos desde la ilegitimidad, que no tendrán reconocimiento ni tendrán validez. Lo único que tiene validez a nivel internacional es lo que es reconocido. Y en este caso, en nuestro continente, la mayoría de las democracias, la mayoría de los países han señalado que el gobierno legítimo es el de Guaidó. Vuelvo con Héctor Chamis a nuestros estudios en Washington. Héctor, converso aquí en nuestros estudios con el embajador Andrés González y hablábamos de cómo va a ser, cómo va a desarrollarse en la OEA este representante ilegítimo que sale y el doctor Gustavo Tarre Briceño, que es el que entra. Escribías tú en la columna el fin de semana precisamente sobre la hora de las definiciones, y quiero preguntarte sobre eso. ¿Es la hora de definirse? Es decir, ¿pueden entenderse términos como los de México, que sigue reconociendo al gobierno de Maduro porque no quiere intervenir en asuntos internos de otros países? No estoy escuchando en este momento. No me está escuchando Héctor. No me está escuchando Héctor, eso lo podíamos escuchar nosotros claramente. Aquí tenemos algún problema allí. Batallar dentro, mientras recuperamos a Héctor Chamis. Embajador, durante este último tiempo, durante, digamos, los últimos años, sobre todo
con el secretario general Almagro, se ha hecho un trabajo en la Organización de Estados Americanos sumando votos para pronunciarse en contra de Venezuela, o mejor dicho, de la violación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué fue tan difícil durante un tiempo lograr esos votos que sumaran a Venezuela? Es un tema sin duda complejo, pero ha sido difícil porque algunos países se han mantenido en esa línea que se aparta de la regla fundamental del barrio, y es que en nuestro continente creemos que el poder hay que ejercerlo es bajo la democracia, respetando los derechos fundamentales. Y hay unos pocos que pretenden hacer lo mismo, de desconocer esos derechos y pretender que cualquier regulación en esta materia es injerencismo. No, es que es por el contrario, los países tenemos el deber, la obligación de actuar para que se respeten los derechos fundamentales. Pero hay unos pocos, porque hay lealtades políticas de antaño, porque hay compromisos financieros, porque hay otra serie de asuntos que requieren ya y que tienen unos ribetes del orden judicial que los han llevado a estar alineados en esa postura. Se espera, y ahí es donde es tan importante el trabajo de la prensa, de la opinión internacional, de los movimientos sociales y políticos, sí, de que se vaya cada vez más inclinando la balanza en el sentido de que el único modelo que puede imperar es el de la tolerancia, el del respeto y el de la garantía de los derechos humanos. Pero mire usted lo que ha pasado. Sí. La misma CIDH lo ha puesto en evidencia. Estos muertes que han ocurrido, que nos duelen a todos y que expresamos una profunda condolencia, es la más clara demostración de que se violan los derechos humanos, el derecho sagrado a la protesta pacífica, que es fundamental en una democracia. Claro, y se va a ejercer protesta y tenemos estos 16, 17 muertos en estos últimos días. En Venezuela, en las últimas 48 horas, acaba de actualizar el portal El Pitazo, que entre ayer y hoy van 21 muertos. 21. ¡Qué barbaridad! Sí, es la demostración. Es triste, ¿no? Es duro. Me dicen que ya tengo a Héctor. Caramba, Héctor, quiero disculparme contigo. Hemos tenido varios problemas. No te escuchábamos nosotros y luego tú no nos escuchabas aquí en el estudio. Converso con Andrés González, con el embajador Andrés González. Y ya que él habla de cómo ignorar estos derechos humanos, ¿se puede hablar de injerencismo cuando hay vidas que se pierden ante el sagrado derecho a la protesta? Por ejemplo, 16 muertos en las últimas 48 horas en Venezuela. No, de ninguna manera. El argumento sobre el injerencismo o la no intervención es una falacia de aquellos que reprimen, y que reprimen como reprime el gobierno de Maduro. El embajador González lo decía muy bien. Las Américas es un club, la OEA, es un club de democracias y de países que se han comprometido mutuamente a respetar los derechos humanos. El compromiso también incluye una fiscalización mutua. Cuando un país miembro viola esos derechos humanos, los demás tienen la obligación, de acuerdo a ese contrato, si se quiere, a esos acuerdos que forman parte del sistema interamericano, los otros países tienen la obligación de señalarlo, de encontrar mecanismos para corregirlo y eventualmente sancionar. Y esto es lo que ha venido sucediendo con Venezuela. Entonces, no hay tal injerencia, lo que hay es un compromiso internacional en el cual todos los países han tomado obligaciones de manera libre y soberana. La soberanía reside en ello. Entonces, bueno, esperemos que haya suficientes defecciones en las próximas horas entre las instituciones armadas para que no continúe la represión y el asesinato de venezolanos en las calles. No hay injerencia. Le pregunto a ambos, ¿hay indiferencia? Eso es lo que puede haber ante lo que ha ocurrido en Venezuela, no ayer ni antes de ayer, lo que tiene ya años sucediendo en Venezuela, porque los presos políticos no son inventados, las torturas no se inventan, las denuncias ante la Corte Penal Internacional son una realidad, llevada por varias personalidades y por varias instituciones defensoras de los derechos humanos, como por ejemplo el Instituto CASLA, que dirige Tamara Sujo, o las denuncias que ha presentado la fiscal en el exilio,
Luis Ortega Díaz. Les dejo esa pregunta en el aire, permítanme por favor cumplir un corte, regreso en minutos con nuestros dos invitados. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos y retomo la pregunta que dejaba en el aire a nuestros invitados. ¿Es injerencia o indiferencia? ¿Es la hora de las definiciones? Héctor, comienzo contigo. Sí, es la hora de las definiciones, es la hora de dejar la hipocresía de lado, es la hora de dejar de analizar derechos humanos a través del filtro de la ideología. Maduro dice ser de izquierda, entonces hay gobiernos y movimientos políticos en América Latina que dicen ser de izquierda, entonces actúan con total hipocresía. Los derechos humanos no tienen ideología, no importa quién los viola, si es de derecha o de izquierda, y eso se ha perdido en este marasmo de hipocresía, como decía. Y ha llegado la hora de que esta situación de Venezuela se resuelva, porque es una fuente de inestabilidad, de crisis, de inseguridad para todas las Américas. Es un caso clave para mantener, recuperar y revitalizar la democracia en todo el continente. La democratización de Venezuela es la esperanza de Nicaragua, es la esperanza de los cubanos, es la esperanza de muchos que van a ver esta resolución y el retorno de la democracia en Venezuela como una señal que este es el único tipo de orden político de este continente. El Grupo de Lima ha reconocido a Juan Guaidó y la Unión Europea urge a escuchar las voces del pueblo de Venezuela y pide elecciones libres, pero no es claro en reconocer a Juan Guaidó. ¿Esto es parte de la democracia, embajador? Pues lo que Perdón, de la diplomacia, iba a decir. Quizás cuando son organizaciones de muchos países se van tomando su tiempo, pero esperamos que Europa, como lo ha hecho en otras ocasiones, reitere en forma vehemente la importancia del reconocimiento del gobierno, el único gobierno legítimo que es el caso de Guaidó. Pero tendríamos que responder la pregunta diciendo que sí es el momento de las definiciones, hay que actuar, los silencios son cómplices. Este es un momento histórico en el cual la oportunidad es definitiva para que se encuentre una salida democrática que garantice paz, que le cierre el paso a la muerte y a la violación de los derechos. Es un momento crucial para que se pueda retomar el camino de la democracia en forma inmediata, y si no se actúa en forma oportuna, esas oportunidades pasan. Claro. De ahí la responsabilidad y la importancia de actuar con un alto sentido político de oportunidad, que los países que faltan por sumarse se sumen, que claro, los que se han sumado coordinen sus actividades para que de inmediato se pueda lograr el canal humanitario de ayuda a la gente, para que se restablezca la libertad de prensa, para que haya garantías frente y se dé la liberación de presos políticos. Por eso se requiere actuar de manera inteligente, sí, de manera serena y pronta. Héctor, tú has seguido de cerca la crisis venezolana durante muchísimo tiempo. ¿Tú crees que no tienes una bola de cristal, pero esta es una oportunidad única, coincidimos los tres en eso? ¿Tú crees que ciertamente estamos a un paso de ver la luz al final del túnel? No sé eso, muchas cosas van a tomar su tiempo, no va a ser posible, por ejemplo, tener elecciones democráticas, transparentes y libres con este Consejo Nacional Electoral. El gobierno interino de Guaidó va a tener que instrumentar decisiones para democratizar y reinstitucionalizar muchas partes del Estado, pero sí es un momento de inflexión, sí es un momento histórico único que no había ocurrido. ¿Y te acuerdas cuando conversamos hace 2 semanas acerca de Juan Guaidó entre la gloria y el olvido, ¿no? Y definitivamente Juan Guaidó abrazó la gloria hoy y ha entrado también en la historia, quiero decir, porque ha mostrado tremenda convicción, tremenda valentía y ojalá que sea con todo éxito
por los demócratas de Venezuela y los demócratas del mundo. Así es, así es. Ojalá que así sea. Héctor, quiero agradecer a Héctor Chamis en nuestros estudios en Washington y al embajador Andrés González por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ambos, muchísimas gracias. El tiempo me lleva apuradita. Así que gracias a ambos por acompañarnos. Vamos a una pausa en el programa y al regreso hacemos contacto con Miami, Colombia, las protestas que en este momento están en vivo y directo en ambas ciudades. Ya venimos. Héctor, gracias. Gracias. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Imagínense lo que fue la expresión de ciudadanos venezolanos alrededor del mundo. A esta hora, en vivo, en Colombia y en los Estados Unidos, en Bogotá y en Miami, donde a esta hora se desarrollan concentraciones respaldando a Juan Guaidó como presidente interino. Comenzamos en Bogotá, capital de Colombia. Sara Agudelo tiene el reporte. Sara. Y Dania, buenas tardes. Pues tengo que decirle que esta movilización en Bogotá ha sido muy alegre. Toda esta cantidad de venezolanos que ustedes están viendo en este momento consideran que a partir de hoy, hay una nueva Venezuela. Y por eso vinieron a movilizarse desde el norte de Bogotá. Ellos están caminando. Hace pocos minutos arrancó una marcha hacia la embajada de Venezuela, que es muy cerca, hacia la casa del embajador, que es muy cerca desde este punto donde nosotros nos encontramos. Vamos a hablar con algunas de las personas que vinieron a protestar. ¿Usted por qué salió a protestar hoy? Por la libertad de Venezuela, porque ya es justicia de todo lo que me ha pasado, que el hueputa Maduro salga ya. Muchísimas gracias. ¿Usted considera a Guaidó como su nuevo presidente? Claro que sí, es nuestra esperanza, es nuestra nueva esperanza. Ellos además están diciendo que si todo se normaliza en Venezuela, ustedes van a regresar a su pueblo. Ustedes están diciendo que van a regresar a su pueblo. Claro que sí, queremos libertad, tenemos un nuevo presidente, Juan Guaidó, presidente. Juan Guaidó, presidente. ¿Usted por qué salió a marchar hoy? Bueno, primero y principal salí a marchar porque hoy queremos hacerle un llamado como venezolano a las Fuerzas Armadas de Venezuela en especial, porque hoy tienen nuevo comandante en jefe y se llama Juan Guaidó, que asume con lo establecido en la Constitución, artículo 233, 333 y 350, que nos dice, para resumirle a los que no conocen la Constitución, a los hermanos colombianos, hay usurpación de poder, el pueblo sale a la calle y se tiene que sentar el presidente del Parlamento a asumir la presidencia porque le corresponde hoy en día con la usurpación de poder. Maduro no va a caer, Maduro ya cayó y todos los venezolanos que están en el país, los que estamos en el exterior, reconocemos al nuevo presidente y las Fuerzas Armadas Nacional tienen que juramentarse delante de él como comandante en jefe de la República. Muchísimas gracias. Ustedes ahí como pueden ver, la gente está muy contenta. Yo tengo que decir que durante toda la tarde que han estado aquí concentrados en la 85 exactamente en el norte de Bogotá, pues han estado cantando, con música, bailando y también pidiendo libertad. Nosotros vamos a acompañar esta movilización que va hasta la séptima exactamente en el norte de Bogotá y pues seguiremos muy pendientes acompañando a los venezolanos en Bogotá. Gracias a Sara Agudelo. Vamos con Paola Serna en Miami. Paola. Hola, ¿qué tal, Idania? Buenas tardes, televidentes. Estamos aquí en el centro de la ciudad de Doral. Esta plaza está abarrotada de venezolanos.
He perdido la señal con Paola Serna allí en Miami, pero vamos a Madrid, donde Marcelo Moncayo ha estado también con los venezolanos de hoy. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. De esta noche, miles de venezolanos se tomaron la tradicional Puerta del Sol para protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro y para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Miles de venezolanos estuvieron aquí, también acompañados de políticos españoles, quienes también reconocen a Guaidó. Los venezolanos en Madrid también quisieron ser parte de la protesta mundial en contra del régimen de Nicolás Maduro. Su grito de rechazo se sintió la noche de este miércoles en la tradicional Puerta del Sol. Miles de venezolanos se concentraron en este lugar para exigir la salida de Nicolás Maduro y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte de toda la comunidad internacional. Hoy creo que está siendo un día histórico. Yo agradezco a todos los países que nos están reconociendo, a Guaidó. Es la fe que tenemos, es la esperanza que tenemos, queremos el cambio. Queremos una constitución que se haga valer, queremos que los militares, que la Guardia, que las Fuerzas Armadas estén con el pueblo y no estén con el régimen, porque para eso están. No estamos pidiendo limosnas, no estamos pidiendo, sino que nos apoyen y que en consecuencia utilicen todas las herramientas internacionales que existen para sacar del país, de Venezuela, a una narcodictadura genocida. La comunidad internacional debe reconocer al único presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y especialmente hoy en este día que se ha juramentado ante el pueblo de Venezuela. Junto a ellos, importantes personalidades de la política española le exigieron al gobierno del presidente Pedro Sánchez que se sume a los países y organismos que ya están reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hay que estar con el pueblo venezolano, hay que acabar con la dictadura de Maduro y reconocer de forma inmediata al presidente interino Guaidó. Para el mensaje al pueblo venezolano, que estamos con ellos, que no vamos a abandonarles y que después de deponer a este gobierno sátrapa, corrupto e ilegítimo, estaremos llevándole a la Corte Penal Internacional, reponiendo las libertades y la democracia y también recuperando la economía. Y para el gobierno español, que no puede quedarse indiferente, que reconozca al gobierno y que lidere a Europa junto con el Grupo de Lima para de una vez por todas acabar con la dictadura y convocar a un proceso de elección libre y democrático. Es perfectamente factible que España lo haga. Solo hace falta voluntad política y un sentido de la decencia de lo que significa la aplicación estricta de la Constitución venezolana. No hace falta más. Pocas veces se ha visto la Puerta del Sol llena de tanta gente no española. Para los miles de venezolanos que se concentraron esta noche, esta es una muestra del cariño que tienen por su tierra, a la que anhelan volver apenas sientan que existe libertad. Televidentes de la tarde, los ciudadanos venezolanos aseguraron que volverán a salir a las calles aquí en Madrid y en otras partes de Europa para seguir insistiendo en que Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela. Este es el informe para la tarde. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias, Marcelo. Gracias por la información. Gracias por la cobertura. Ha sido un programa dedicado a toda la información que se ha generado en Venezuela a partir de hoy, 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se ha juramentado como presidente interino de Venezuela. La Organización de Estados Americanos le ha reconocido, gobiernos en la región, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Argentina, y en las próximas horas, como bien decía Héctor Chami, seguramente veremos otros reconocimientos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué viene ahora? No será fácil, es el compendio que podemos hacer después de todas nuestras entrevistas, pero es un momento histórico. En esto coinciden todas las personas que hemos podido y hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Un momento histórico y un momento para que los venezolanos hagan historia. Es un momento de definiciones para la comunidad internacional, es un momento para asumir posiciones y entender que la injerencia puede ser indiferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Termina la tarde, comienza la noche. Jefferson Beltrán seguirá con el análisis de esto que está ocurriendo en Venezuela. Les espero mañana a la misma hora para analizar, debatir, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.